En este domingo la Iglesia celebra también la fiesta litúrgica de una santa contemporánea, Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, una escritora, pensadora, filósofa alemana que, buscando la verdad, se hizo católica desde sus raíces judías, lo cual le supuso el rechazo de prácticamente toda su familia. Siguiendo en esa búsqueda de la verdad y en la búsqueda de Dios, después de haberse hecho católica, decidió entrar como religiosa en el Carmelo Descalzo, en Alemania. Y cuando llegó la persecución contra los judíos por parte de Hitler, sus superiores, con prudencia, la hicieron marchar a ella y a su hermana, que también se había hecho católica, la hicieron marchar a un Carmelo, a un monasterio en Holanda. Allí le alcanzó la persecución. En este caso, los holandeses o bien los alemanes que habían ocupado Holanda, a las dos hermanas las apresaron. La madre superiora del convento intentó oponerse y fue la propia Edith Stein la que dijo que no había que hacerlo porque iban a destruir el convento, iban a matar a todas y el sacrificio iba a ser inútil. Se las llevaron y murieron en Auschwitz, en el famoso y terrible campo de concentración de Polonia. Creo que recordar a Santa Edith Stein, que además es copatrona de Europa, es muy oportuno para reflexionar sobre el Evangelio de hoy. ¿Qué debía de sentir esta mujer cuando la metieron en ese tren abarrotado de judíos que iba camino del exterminio? No sé si en ese momento sabían lo que les esperaba, no lo sé, es muy probable. Pero cuando llegaron a Auschwitz, cuando vieron aquel letrero de abandonar toda esperanza, cuando llegaron a Auschwitz y las metieron en el horno aquel donde las gaseaban a hombres y mujeres, cuando empezaron a notar las consecuencias del veneno y por lo tanto que se les iba la vida, ¿qué debió de sentir? Es santa. Sabemos lo que sintió. Señor, me abandono en ti. Señor, confío en ti. Repito, creo que el ejemplo de Santa Edith, por supuesto, no fue la única, ni la única católica, pienso en el padre Kolbe, ni tampoco fue la única, murieron millones de judíos. Pero yo creo que ella nos da, y otros nos dan el ejemplo, para saber cómo comportarnos cuando estamos en medio de la tormenta. A San Pedro, que no sé si de una forma un poco presuntuosa le había dicho al Señor que le andara a ir hacia él como una prueba de que no era un fantasma. Me parece que eso fue una temeridad, pero en fin, no soy yo quien para juzgarle. En todo caso, a San Pedro, que dio unos pasos sobre el agua, según cuenta el Evangelio, que ya hay mucho, bueno, pues le faltó la fe en mitad del camino. Así también nos pasa a nosotros. En una época como esta, cuando las cifras no cesan de golpearnos, las cifras de las enfermedades que están afectando cada vez más a los jóvenes, me imagino que en algunos con culpa por las juergas nocturnas, a pesar de las recomendaciones de las autoridades, en otros sin culpa ninguna. Esas cifras terribles que hablan de cientos de miles de enfermos, de afectados en países con unos recursos sanitarios limitados. He leído hoy las cifras de México, de Perú, de Chile, las cifras aún peores, aunque son países más grandes, de Brasil o de Estados Unidos, las cifras de muertos. Y junto a eso, el cortejo de la tragedia económica. En medio de esta tormenta, cuando se nos está hundiendo el suelo bajo los pies, cuando no encontramos
nada firme donde asentarnos, cuando nuestros proyectos se han venido abajo, cuando nuestros planes se han deshecho como una gota de agua absorbida por el desierto. En medio de esta situación, ¿qué tenemos que decir? Parecería muy humano, muy comprensible, muy justificable, muy lógico revolverse contra Dios. Pero, ¿es que acaso Dios no nos ha dado pruebas una y otra vez de que no nos abandona? Por eso, repito, he puesto el ejemplo de Santa Edith Stein. Tuvo que huir de su país para que no la atraparan los nazis y la mataran como al resto de los judíos alemanes. Y en cambio la encontraron escondida en un monasterio en Holanda. No se salvó. Y sin embargo estoy seguro de que ella dijo: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, como la Santísima Virgen. Confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti. Por eso, en esta hora tan complicada, tan difícil, para muchos tan angustiosa, en esta hora tenemos que decirle al Señor: confío en ti, confío en ti. Y tenemos que decirle también con humildad: Señor, que me hundo, sálvame, pero yo confío en ti, yo confío en ti. Como han hecho los santos, como Santa Edith, cuando estaba ya oliendo el veneno que salía en forma de gas en aquellas falsas duchas que había en el horno donde metían a los que después serían quemados. Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti, ayúdame, Señor, ayúdame, ayuda a mi familia, ayuda a mi iglesia, pero, Señor, confío en ti. Y además creo que, de alguna manera, hay que decirlo, y no quisiera ofender a nadie, así que me lo digo a mí mismo: el Señor tiene derecho a mi confianza, tiene derecho, tiene derecho. El Señor regaña a San Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No le hubiera debido regañar si no hubiera tenido derecho a que San Pedro mantuviera su fe. Acababa de hacer el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Acaso no podía el que había hecho eso, no podía hacer que se calmara el agua o que un hombre anduviera sobre las olas? Él es el Señor del universo, el que ha creado el mundo. No hay una ley que se le pueda resistir, una ley física, porque las ha creado Él. Ese es el origen de los milagros. Por eso el Señor tenía derecho a que San Pedro mantuviera la fe. Y tiene derecho, y lo sé, y lo reconozco, tiene derecho a que yo mantenga la fe. Cuando el suelo se me hunde, cuando ando sobre el agua, cuando no hay una tierra firme, cuando me hundo, cuando miro hacia el futuro y me lleno de miedo, cuando pienso: Dios mío, ¿qué va a ser de la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto desconcierto? ¿Cuánto sufrimiento? Me doy cuenta de que Dios me está diciendo: tú tienes que tener fe. Y me está diciendo: tengo derecho a que tú tengas fe. Tengo derecho a que no dudes. Tengo derecho a que confíes en mí. Me lo dice y sé que tiene razón al decírmelo. Y yo le digo humildemente: Señor, que me hundo, ayúdame, ayúdame, Señor, ayuda a mi poca fe. Pero también le digo: Dios mío, dame la gracia, dame la fuerza para poder decirte en cada momento, ante cada cosa que me sorprende, que me asusta, que me escandaliza incluso, que me preocupa, para poder decirte: yo, Señor, con tu gracia, confío en ti. Que así sea para todos.